¿Para qué queremos construir nuestra propia justicia? Pues para poder establecer nuestra independencia de Dios. Por eso la ley nos resulta de cierta forma atractiva. Está bien, ¿qué quiere Dios de mí? Dime cuánto cuesta, dime qué tengo que hacer. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, creo que esto es algo con lo que muchos cristianos están familiarizados. Es la dualidad entre la pregunta ¿qué tengo que hacer? Pero al mismo tiempo estar completamente agradecidos por la gracia. Así es, y creo que todos, a distintos niveles, tenemos una relación de amor-odio con la ley. O sea, nadie va a decir, oh, me encanta la ley, soy un legalista. No, nunca he conocido a nadie que diga eso. Y sin embargo, por otro lado, hay un instinto dentro de la naturaleza humana que quisiera poder hacerle un reclamo a Dios. Estar en la posición de poder llegar a decirle, Dios me debe. Eso sucede a niveles muy profundos y proviene de una sensación de que he ganado el derecho o merezco más de lo que creo que he recibido. En el fondo existe un deseo por exaltarnos a nosotros mismos, robándole a Dios su gloria. Y de manera natural, ninguno de nosotros quiere decir, ese soy yo, eso es lo que quiero hacer. Pero todos tenemos esa tendencia, tal como acabas de decir. Y sin embargo, si nos percatáramos de que eso empieza a ocurrir en nuestra vida, ¿hay algunas señales de advertencia que podamos identificar? ¿Algún tipo, como dicen en inglés, algún tipo de bandera roja? Sí, creo que cada vez que estoy en una posición en la que siento que Dios me debe algo mejor de lo que me ha dado, eso significa que me he alejado de la posición de la gracia. He perdido de vista lo que Él me ha dado y he vuelto a la vieja ley. Decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Con eso lo que realmente estoy diciendo es, Señor, tú me debías algo mejor que esto. Cada vez que me quejo, eso es lo que hay en el fondo. Así que es muy importante observar nuestras propias almas a diario. ¿Estoy llegando al punto de pensar que Dios me debe algo mejor? En ese preciso momento he perdido de vista la gracia, porque la gracia significa que Él me ha dado más de lo que jamás hubiera podido merecer. Bueno, vamos a seguir explorando el tema de la gracia en un mensaje titulado Vale la pena defender el Evangelio. Así que si puedes, acompáñanos en Gálatas capítulo 2. Escuchemos al pastor Colin. Nuestro bosquejo de hoy es realmente muy sencillo y espero que sea útil para ayudarnos a todos a entender el Evangelio, porque ese es el propósito de toda esta serie. ¿Qué es el Evangelio? Permíteme presentártelo en 3 encabezados. Es gracia, es vida y es para el mundo. Si tomamos estas 3 verdades y las guardamos en nuestras mentes y corazones, si las entendemos bien, tendremos una buena comprensión del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es gracia, es vida y es para el mundo. Pasemos a la gracia. Miren los versículos 15 y 16. Ahora, una palabra domina este párrafo y es la palabra justificado. Déjame leer estos versículos. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque por cumplir la ley nadie ha sido ni será jamás justificado. Ahora, el término, la palabra justificado, es sencillamente una palabra legal, pertenece al ámbito judicial, donde una persona puede ser declarada no culpable y libre de todos los cargos ante la ley. Lo opuesto de justificado sería condenado. Y entonces estas 2 palabras nos llevan hacia el día final, cuando Dios, nuestro Creador y Juez, pronunciará el veredicto final sobre cada una de nuestras vidas. Un día tú escucharás y yo escucharé, cada persona que haya vivido escuchará el veredicto de Dios.
y ese veredicto se resumirá en una palabra: justificado o condenado. Así será en el día final. Ahora bien, nadie quiere ser condenado, ¿correcto? Así que obviamente la pregunta sería: ¿cómo puedo ser entonces justificado? Pablo nos da la respuesta más clara posible a esta pregunta tan importante en estos versículos, y la da de dos maneras: primero negativa y luego positiva. 3 veces negativa y luego 3 veces positiva. No hay una pregunta más importante que esta: ¿cómo puedo saber que en el día final escucharé el veredicto de Dios justificado y no condenado? ¿Puede haber una pregunta más importante que esta? ¿Cómo puedo ser justificado? Bueno, aquí está la respuesta negativa primero. No puede ser justificado por cumplir la ley. Déjame leer nuevamente estos versículos, el 15 y el 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo, para que seamos justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces no se puede lograr cumpliendo la ley. No puedes hacerlo. En otras palabras, no puedes lograrlo sobre la base de la calidad de tu vida, ni siquiera la calidad de tu vida cristiana, por mejor que se vea. Entonces, ¿cómo puedes ser justificado? Leámoslo con énfasis positivo esta vez. Él dice de manera positiva que somos justificados por la fe en Cristo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo, para que seamos justificados por la fe en Él. ¿Podría haber una pregunta más importante en todo el mundo que la cuestión de la que estamos hablando en este momento? Permíteme intentar utilizar una ilustración para tratar de encapsular lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hacerlo de una manera que podamos comprender. Mi esposa Karen y yo hemos estado casados por 26 años y en todo ese tiempo solo hemos vivido en 2 casas. Los primeros 16 años vivimos en la parte norte de Londres, en Inglaterra, y durante los últimos 10 años hemos vivido en Arlington Heights, en los suburbios de Chicago, en los Estados Unidos. Ahora bien, nos ha encantado vivir en ambas casas, pero hay una diferencia significativa entre ambas. La casa en la que vivimos en Inglaterra pertenecía a la iglesia en la que pastoreaba. La casa en la que vivimos hoy nos pertenece a nosotros, o al menos eso nos hacen creer, aunque en realidad le pertenece al banco que nos prestó el dinero para comprarla. ¿Entiendes? Algún día esperamos poder saldar el préstamo al banco y entonces la casa será nuestra en realidad. Estamos trabajando en eso. Ahora, hay muchas diferencias en estas dos situaciones, y una de ellas tiene que ver con los impuestos. Ahora que vivimos en nuestra propia casa, debemos pagar los impuestos sobre la propiedad en la que vivimos. Y no es encantador cuando 2 veces al año llega una comunicación personalizada con tu propio número de cuenta diciéndote cuánto debes pagar por el privilegio de vivir en tu propia casa. Tengo que decir que durante 16 años en Inglaterra no pagamos ni un centavo de impuestos a la propiedad. ¿Pero por qué? Porque nuestra casa pertenecía a la iglesia y la factura del impuesto era enviada directamente a los verdaderos propietarios. ¿Sabes? Honestamente, mirando atrás, no creo haber visto jamás una factura de impuestos por la casa en la que vivíamos todos esos años, aunque estaba profundamente agradecido por la provisión de Dios que nos dio. Ahora, aplicando la ilustración de la casa, cuando se trata de cumplir con las demandas de Dios, o pagas tú mismo o alguien más paga por ti. Y Pablo está diciendo que todo intento de pagar tu propia deuda ante Dios fallará al final. Eso es lo que él está diciendo.
nadie será justificado por cumplir la ley. Así que si intentas construir la casa de tu propia justicia, te enfrentarás al final con impuestos que no podrás pagar y que superan tu valor neto total. Descubrirás en el día final que el valor total de tus mejores esfuerzos en la vida se queda muy corto de la deuda que le deberás a Dios. Por lo tanto, estarás en bancarrota, la casa de tu justicia será embargada y serás echado fuera para siempre. En verdad que es una perspectiva aterradora. Ahora, aquí está el Evangelio. Al reconocer esta terrible realidad, puedes vender la casa de tu propia justicia y mudarte a la casa que fue construida por y que pertenece a Jesucristo. Es su casa, pero Él te la ofrece y te invita a que te mudes a ella. Y como vivirás en la casa de Dios, Él es responsable de todos los impuestos, de modo que cuando llegue la factura el día final, será presentada a Él y no a ti, y Él ya ha provisto para pagarla por completo. Eso es el Evangelio. Aquí está el problema. La gracia suena maravillosa, pero hay algo profundo dentro de todos nosotros que preferiría ganarse las cosas que recibirlas de gratis. Ahora piensa en la situación en la que Karen y yo hemos estado en estas dos casas. Seamos honestos, ¿crees que estábamos en una mejor posición viviendo en una casa que pertenecía a otros en Londres o viviendo en una casa que con el tiempo llegaremos a poseer nosotros mismos? Bueno, en realidad no es una pregunta difícil. Para mí es perfectamente obvio. Por supuesto que estamos en una mejor situación ahora. Tengo mi propia casa. No hay una sola persona que no esté de acuerdo con eso. Solo estamos tratando de sonar espirituales. Y ese es nuestro problema con el Evangelio. Y es que va en contra de todo instinto natural. La gracia suena genial, pero preferimos las obras. Nos hace sentir más seguros porque nos cuesta mucho confiar. ¿De verdad vas a confiar en el dueño de la casa? ¿Confiar tu vida y tu destino a Él en lugar de construir tu propia casa? Queremos construir nuestra propia justicia para poder establecer, ¿qué? Nuestra independencia de Dios. Por eso la ley nos resulta tan atractiva. Está bien, ¿qué quiere Dios de mí? Dime, ¿cuánto cuesta? Dime, ¿qué tengo que hacer? Dímelo claro, dame una lista por la cual pueda llevarme. Sea lo que sea, lo haré. Aunque tenga que trabajar en 2 empleos, lo haré. Solo dime qué es, qué exiges de mí. Déjalo bien claro, ponlo por escrito. Creer en el Evangelio va en contra de cada instinto de tu naturaleza y de la mía. Y lo más difícil de la gracia es que al nivel más profundo de nuestro ser, no la queremos. Algunos de nosotros hemos pasado años tratando de pagarle a Dios lo que le debemos, y al descubrir que no podemos, no nos suena en absoluto como buenas noticias. Ahí es donde estuvo Pablo durante muchos años. Él habla de eso en Filipenses capítulo 3. Si alguien cree que tiene razones para confiar en la carne, yo tengo más, dice Pablo, nacido de la tribu de Benjamín, criado como fariseo, y así sucesivamente. Pero entonces dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ese edificio completo que intenté levantar para ofrecérselo a Dios, ahora me doy cuenta de que fue una pérdida. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Puedes verlo? Los impuestos de la casa de tu propia justicia son demasiado altos. No los puedes pagar en el día final. Necesitas mudarte a esa otra casa, la que fue construida por el Salvador y que le pertenece a Él. Y eso implica confianza, implica fe, pero también implica decir, lo apuesto todo a ti, Señor, y no a mí. Su casa se llama gracia, y Él la construyó a precio de su propia muerte y su resurrección,
y te invita a entrar y habitar en ella, y te la ofrece gratuitamente para el tiempo presente y por la eternidad. Nunca serás desalojado de su casa. Eso es el Evangelio. Es gracia, es vida y es para el mundo. Nos encontramos en el libro de Gálatas y estamos viendo un mensaje titulado «Vale la pena defender el Evangelio». Por favor, quédate con nosotros que regresamos en un momento. Si alguna vez te has perdido un programa o quieres volver a escucharlo, te invitamos a visitar abrelabiblia.org, donde además puedes explorar programas anteriores y toda nuestra biblioteca de recursos, tales como libros electrónicos, cursos para líderes y recorridos por la historia de la Biblia. Una vez más, visita abrelabiblia.org. Nos encontramos en el libro de Gálatas, viendo el capítulo 2, así que por favor toma tu Biblia de nuevo y acompáñanos mientras regresamos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. En el tiempo que nos queda hablaremos muy brevemente sobre es vida y luego regresaremos para completarlo en los próximos programas. Pero mira el versículo 20 que realmente se enfoca en el tema de la vida. Por cierto, ¿alguna vez te has dado cuenta de que mudarte de casa cambia tu vida? ¿Hay alguien aquí que piense que mudarse de casa es poca cosa? La idea de que hacerse cristiano es decir una pequeña oración piadosa y con eso ya todo está firmado, sellado y entregado para el cielo es claramente ridícula. Cualquiera que se haya mudado de casa sabe que mudarse es un evento que cambia la vida. Mira, Gálatas 2:20 trata totalmente sobre la vida. La palabra vida o vivir aparece 4 veces en este versículo tan conocido y tan valioso para los creyentes cristianos. Es un versículo maravilloso, realmente maravilloso, y solo vamos a tocarlo brevemente, pero volveremos a él en un próximo programa. Dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que claramente se trata de este maravilloso asunto de la vida. Ahora quiero que notes estas 2 dimensiones del Evangelio que mencionamos por primera vez en uno de los programas anteriores. Es la muerte de Cristo por mí, pero también es la vida de Cristo en mí. Es la muerte de Cristo por mí, pero también la vida de Cristo en mí. Y estas 2 cosas están entrelazadas, como la muerte y la resurrección de Jesús están entrelazadas. No podría haber un Jesús resucitado sin que primero haya un Cristo crucificado. No hay un Jesús que haya muerto y no haya resucitado. Jesús es el Salvador que murió y resucitó. Ser cristiano y pertenecer a Él es estar cubierto por su muerte y lleno de su vida. Ese es el Evangelio. Por eso no puedes solo decir que es gracia y que es para el mundo. Es gracia, es para el mundo y es vida. La muerte de Cristo por mí y la vida de Cristo en mí. Como dije, profundizaremos en esto más adelante, pero basta con decir que el Evangelio te introduce al poder de una nueva vida. Por eso no puede tratarse solo de comienzos. No es solo el ABC. Es desde la A hasta la Z de la vida cristiana. Todo es por gracia. Por gracia entramos, por gracia permanecemos. Se trata de vida, vida impartida por el poder del Espíritu de Jesús viviente, para nosotros y en nosotros, desde aquí y hasta la eternidad. Cristo vive en mí. Ese es el Evangelio. Ahora, algunas personas tienen lo que a mí me gusta llamar la visión de escupir y pulir del Evangelio. ¿Sabes a lo que me refiero? Va más o menos así. Dicen ellos, bueno, todos tenemos nuestros pecados y nuestras fallas, pero en el fondo estamos básicamente bien y claro, ninguno de nosotros es perfecto, así que cada uno de nosotros necesita simplemente un buen baño. Y eso es lo que Jesucristo hace por nosotros. Pero cuando eso pasa, todos quedamos bastante bien arregladitos. Esa es la visión de escupir y pulir del Evangelio. La Biblia deja claro que tú y yo necesitamos mucho más que un buen baño.
Necesitamos una renovación completa. El Evangelio va mucho más allá de una manita de pintura superficial o una limpieza rapidita por afuera. Se trata de una transformación total desde el interior. Cuando Jesucristo entra a vivir en tu vida es como una casa que necesita renovación completa, no solo una manito de pintura. Necesita plomería nueva, necesita cableado nuevo, necesita nuevas vigas, nuevas instalaciones, necesita nuevos acabados y nuevo techo. Y el Evangelio es más que perdón, más que limpieza. Es Cristo mismo restaurando tu mente para amar la verdad. Es Cristo restaurando tu corazón para latir por Él y por los demás. Es Cristo restaurando tu espíritu para estar vivo hacia Él en adoración, no por 1 o 2 horas a la semana, sino cada día y cada hora que vivas, para dirigir los deseos de tu corazón. Se trata de Cristo que toca y sana recuerdos dolorosos y redirige sueños egoístas. Se trata de Jesucristo que obra en ti lo que Dios quiso que fueras. Jesucristo no está interesado en darle una manita de pintura a la casa de tu vida. Él es el maestro constructor. Él es el restaurador amoroso. Y cuando Él viene a vivir en ti y tú vienes, por así decirlo, a vivir en Él, ambas son imágenes bíblicas. Él emprende una renovación completa para hacer de su morada en ti y contigo un hogar para toda la eternidad. Cristo vive en ti. Y es la presencia de la vida y por lo tanto es el poder de Jesucristo lo que te coloca en una posición completamente distinta para enfrentar todos los desafíos de la vida en este mundo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es gracia, es vida y es para el mundo. Repitamos una vez más, es gracia, es vida y es para el mundo. Si logramos entender estas cosas, serán transformadoras. ¿Has entendido el Evangelio de la gracia o todavía estás intentando ganarte el favor de Dios? ¿Estás listo hoy para encomendarte en las manos de Jesucristo y mudarte a la casa de su justicia? Confía en Él con tus esperanzas, tus sueños, tu familia, tu eternidad, con todo. ¿Has comprendido el Evangelio de la vida? ¿O en realidad solo te estás aferrando a unas cuantas tradiciones religiosas que hacen poca diferencia en quién eres en realidad? ¿Has comprendido que el Evangelio es para el mundo? ¿O estás pensando que nuestro llamado es reunirnos con unas cuantas personas que son básicamente como nosotros y disfrutar del calorcito de nuestra comunión? Comprender el Evangelio cambiará tu vida y transformará a tu iglesia. Oremos juntos. Padre, necesitamos en nuestras propias vidas comprender el Evangelio. Nuestra nación, nuestra comunidad y el mundo necesitan iglesias que comprendan el Evangelio. Así que hazme ese tipo de persona. Haz de nuestras iglesias ese tipo de iglesias por tu gracia, por tu vida y para el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.